¿Sabías que algunas estadísticas apuntan que solo 3 de cada 10 personas viven su propósito? Hoy vamos a hablar de cómo saber si tenemos un propósito que nos está llamando y por qué no podemos dar con él. Si estás en el grupo de las que no están expresando y viviendo su propósito, este podcast te interesa. Hola, soy Misha Chaman y soy una activadora del propósito. Te doy la bienvenida a este podcast creado para activar, desbloquear y materializar nuestros propósitos, pero en armonía y en coherencia con nuestra esencia femenina. Como te decía, hoy vamos a ver cómo se manifiesta en nuestra vida el no estar viviendo nuestro propósito y las principales razones por las que nos encontramos en esa situación. Primero que nada, me gustaría invitarte a suscribirte a mi podcast, ya sea en mi canal de YouTube o en la plataforma de podcast donde esté. Mientras más likes y más compartamos esta información, más fuerte será la red de mujeres despiertas que estaremos creando. Antes de ir a los por qué, me gustaría empezar por los cómo. ¿Cómo se manifiesta en nuestra vida el estar desconectada de nuestros propósitos? Primero que nada, sentimos una sensación de vacío. Y lo peor de todo es que ni siquiera somos conscientes de ellos. Esa sensación de vacío es la que nos impulsa constantemente a querer llenarlo con estímulos externos. Siempre estamos buscando especias para poder ponerle a nuestra vida. Ya sea con actividades, consumo de toda clase, comida, Netflix, ropa, compras, vivir la vida de los demás y que sus dramas se conviertan en los nuestros. A veces criar y maternar también es una excelente manera de enmascarar ese vacío, o quizás pensemos que tener una pareja nos va a hacer sentir plena y felices. Buscamos reconocimiento y aprobación constante en las personas que nos rodean porque queremos que nos digan si vamos bien, si vamos mal, si seguimos por ahí o no. También podemos convertir la siguiente vacación o el siguiente viaje en el evento más importante del año y sobre el cual gira nuestras vidas. Y así muchísimas maneras más. Aún así, la sensación de vacío sigue allí. Y tiene que ser así porque su función justamente es recordarnos que hay algo más grande y genuino y más pleno para nosotras. En el grupo de las que todavía no están viviendo su propósito hay 2 subgrupos. Las que saben claramente que a lo que se dedican no les llena y cada día levantarse se convierte en una tortura. Y las que creen que lo que hacen es suficientemente satisfactorio y aunque continuamente están autoconvenciéndose de ello, siempre hay una sensación de que falta algo. De estos 2 grupos, el primero lo tiene más fácil. Es decir, el primer grupo es el más propenso a pasar a la acción, a indagar el por qué, esta desmotivación, qué puedo hacer, ¿no? En cambio, el segundo grupo lo tiene más complicado porque no desean salir de la zona de confort y naturalmente terminarán autoconvenciéndose de que eso a lo que se dedican es la mejor opción, en parte por la seguridad material y por no querer explorar nuevas versiones de sí misma. Da igual el grupo en el que estemos, lo que sí es seguro es que esa sensación no se va a ir por sí sola y puede acompañarnos hasta que dejemos este planeta si no hacemos nada al respecto. Otra forma es la comparativa, las dichosas comparaciones. El compararnos constantemente es un gran indicador de que no estamos expresando nuestro propósito, o al menos no estamos conectadas del todo con él. A ver, no sentir inseguridad significaría que no somos humanas. Yo me refiero a compararnos constantemente. El típico estar metidas en el Instagram y estar de bajón porque vemos que a todos los demás les va genial menos a mí. Todo el mundo está cumpliendo y realizando su propósito de vida menos yo. Todo el mundo es feliz y tiene una vida fenomenal menos la mía. Hasta el punto que nos fastidia tanto que nos ponemos a consumir reels, cortos, lo que sea, en modo bucle infinito para distraernos y desconectarnos de esa sensación. Eso también pasa con nuestros conocidos y casi siempre buscamos la misma salida.
Nos creamos una serie de narrativa donde nos contamos las razones de por qué ellos o ellas sí y nosotras no. Lo mejor de todo es que esas narrativas son cuentos que pueden ser muy fantásticos, basados en nuestra percepción de cómo es la vida de esas personas. Es decir, mentalmente rellenamos la información que nos falta, ese no entiendo por qué, con una serie de razones que calman nuestra insatisfacción. Por ejemplo, ella es más guapa, se expresa mejor, tiene más conocimiento, es una sortuda, tiene quien la respalde, empezó primero, es más joven, etcétera, etcétera, etcétera. No me digan que no se han sentido alguna vez así. Otro efecto de no tener un norte real y genuino, al menos alineado con nuestro ser, es que sufrimos constantemente de una falta de claridad y enfoque. Estamos siempre dispersas. No sabemos en el fondo qué es lo que realmente queremos y constantemente estamos cambiando de idea y objetivos sin una razón de ser. Esto nos hace volátiles porque realmente no estamos enraizadas. Y nos hace sentir también que no tenemos un norte, ¿no? Que vamos sin rumbo. Aun cuando creemos intuir de qué va nuestro propósito, pero todavía no tenemos una conexión profunda con él, nos va a faltar claridad y nos va a costar concretar las ideas. Por ende, nos metemos en un bucle de mientras menos sé por dónde tirar, más procrastino, más pospongo la búsqueda de mi propósito o la activación de ese propósito y más difícil lo veo. Esto es algo que constantemente veo en los mapas del propósito que hago y en los acompañamientos individuales con mis clientas y que gracias a Dios tiene fácil arreglo cuando aprendemos a trabajar nuestro equilibrio energético, es decir, equilibrar nuestro femenino y nuestro masculino interno. Una de las cosas que amo del mapa del propósito es la claridad tan brutal que me da en un solo encuentro esta herramienta que estoy feliz de haber dado con ella porque me permite acceder al inconsciente y ver cómo se está expresando las casas, los planetas, toda la información clave según nuestra carta natal para nuestro propósito. Y nos da una guía muy clara sobre cómo desbloquearlo, cuáles son las llaves que tenemos, por dónde empezar a materializarlo y la verdad que facilita muchísimo la búsqueda de nuestro propósito. Aún así necesitamos entender por qué hemos llegado a este punto. Esto sucede por una desconexión total de nuestra autoescucha y de nuestra voz interior, fomentada en gran medida por el sistema en el que vivimos. No me refiero al sistema de las constelaciones familiares o nuestros sistemas familiares, ¿no? Me refiero al sistema como sociedad. En el podcast anterior te cuento qué es el sistema y cómo se manifiesta en nuestras vidas, pero hoy quisiera compartir por qué al sistema no le interesa que conectemos con nuestro propósito. Como ya he dicho en otras ocasiones, al sistema no le interesa que ni tú ni yo vivamos conectadas a nuestro propósito, siguiendo nuestra intuición y nuestra voz interna, porque dejaremos de seguir esos condicionamientos que nos propone, ¿no? El sistema no quiere que formatees tu disco duro e instales tu propio software. No. El sistema quiere asegurarse que todo tu sistema operativo sea según sus algoritmos y sus fórmulas. Quiere que no te descargues aplicaciones por tu cuenta. Quiere que todo lo que hagas y emprendas sea para su propia preservación. Es decir, si todos nos formateamos, el sistema en el que vivimos muere. Ya nadie compraría sus soluciones para llenar nuestros vacíos. No seríamos controlables, a saber lo que la intuición de cada uno le va a dictar y por ende no seríamos influenciables. Seríamos libres, auténticas, sanas y realizadas. Y eso, amiga, no vende. Ahora, te hago un spoiler. Hasta que no te formatees e instales tus aplicaciones, no serás capaz de crear tu propia realidad ni podrás ser dueña de tu vida. Esto es súper importante entenderlo. Lo primero que tenemos que hacer es ver qué hay en nuestro disco duro. Tenemos que ser capaces de limpiar toda esa programación y posteriormente reinstalar la programación o las creencias que realmente nos van a favor y nos van a permitir poder expresar ese propósito. Es decir, queremos poder dejar una tierra fértil donde podamos sembrar estas semillas
y que realmente podamos tener una expansión y una evolución. Si no, estaremos siempre condicionadas por las limitaciones del sistema. Vamos a ver dos grandes razones por las que estamos en esta situación. Y son, la primera, el autosaboteo y la segunda, los miedos. Y obviamente ambas están muy relacionadas. Una de las mejores formas que tenemos para sabotearnos es el conformismo. Tenemos una serie de narrativas, diálogos internos y creencias preparadas cual batch cooking en la nevera, listas para usar a la mínima que nuestra voz interior surja para llamar nuestra atención y hacernos llegar los verdaderos deseos de nuestro ser. Todas esas creencias y narrativas se aseguran que nos mantengamos en la zona de confort, o mejor dicho, zona conocida, porque confortable realmente tampoco es, ¿no? Y esto es algo que no es fácil de trabajar, porque viene o está muy metido en nuestro ADN y también en toda la información que hemos recibido de nuestro linaje. Por instinto de supervivencia es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. Hay muchos cuentos de lobos y monstruos cuando una se aventura en un bosque o en un terreno desconocido, justamente para evitar que nadie salga de la granja y busque su propio camino. Hay dos cartas que me encantan del tarot y que calzan a la perfección con este tema de autosabotearnos a través del conformismo. Una de ellas es la carta del juicio. Esta carta es la carta del llamado del ser y sus deseos, pulsando e invitándonos a seguir el camino del renacimiento. Pero para ello hay que hacer un gran ejercicio de discernimiento, para ver qué es lo que ya está caduco en nuestras vidas, entender cuál es la programación que nos desconecta de este llamado y tener también una gran fuerza de voluntad para seguirlo. Y la otra es la carta del loco, que representa el inicio del camino evolutivo del alma cuando nace del todo y la cual nos invita a ser fieles y 100% leales con nuestra expansión y evolución. Cuando nos quedamos en la zona de confort, mejor llamada zona conocida, nos puede pasar que aún teniendo todo el dinero del mundo, toda la fama, el reconocimiento, trofeos, Grammys o lo que sea, al cabo de un tiempo nos demos cuenta de que una sensación de vacío o insatisfacción sigue allí. Y eso pasa cuando no estamos siguiendo nuestro camino evolutivo. Es decir, que da igual que hayamos llegado ya a un gran nivel de logro y éxito, siempre la vida nos va a pedir que continuemos nuestro camino evolutivo. Y la otra gran razón de la que les hablaba eran los miedos. Los miedos es algo fundamental en la vida de todo ser humano. Y uno de los grandes miedos que tenemos es el de la incertidumbre. Nos da miedo el no saber qué sucederá. ¿Qué sucederá si nos lanzamos a realizar nuestro propósito? Ese no saber es uno de los peores miedos para los seres humanos. Porque nos hemos hecho criaturas sedentarias que valoramos por encima de todo la seguridad y la estabilidad. Y obvio que la seguridad y estabilidad son valores importantes que tenemos que cubrir para garantizar nuestra supervivencia, pero no queremos quedarnos en modo supervivencia de por vida, ¿no? Para ello de vez en cuando nos tocará arriesgar, nos va a tocar innovar y explorar, porque al final la vida es cíclica. Por ejemplo, alcanzaremos una cima y tendremos que poner nuestro campamento allí, ¿no? Para garantizar la seguridad y la estabilidad. Luego nos tocará de nuevo avanzar e ir a por otras cimas para poner nuevos campamentos y así sucesivamente. Incluso cuando estamos viviendo y realizando nuestro propósito, como les decía, este no es estático. Cada tanto ese propósito se va actualizando y experimentará cambios, porque nuestro ser no es estático. El ser está en constante expansión y por ello nuestros propósitos también se expanden. Otros miedos son el miedo al fracaso, el miedo al rechazo, el miedo a no ser válidas. Más adelante en otro podcast hablaremos de los miedos en más profundidad, pero me viene a la mente un caso personal que podría compartirte. Cuando decidí lanzarme al mundo digital,
Sabía que la manera en que lo quería hacer era a través de un congreso. Yo ya había asistido a un congreso digital o un congreso online que me había cambiado la vida y tenía claro que quería crear el mío. Así que bueno, se lo propuse a una de mis mejores amigas y estábamos totalmente conectadas y motivadas con esta idea, pero claro, cada vez que me iba a mi casa sentía ese gran miedo de, Dios mío, hay que hacer esta inversión, ¿a qué me arriesgo? No sabía ni siquiera el trabajo que tenía por delante, era todo desconocido y estuve así de puntito de no hacerlo, ¿no? De no lanzarme. Pero hubo un pensamiento que me caló muy profundo y es, no puedo morirme sin lanzar mi congreso. No puedo morirme sin saber qué hubiese pasado si hubiese hecho esto que tanto deseo. Así que bueno, saqué el dinero bajo las piedras como pude. Gracias a Dios mi amiga estaba súper motivada y estábamos en la misma página totalmente y nos lanzamos. ¿Fue duro? Sí, arduo. Había muchísima más faena de la que nos pensábamos, pero mirando atrás, cada vez que pienso, Dios mío, por poquito, por esos miedos, no hubiese realizado este gran deseo, no hubiese llenado esta necesidad de expansión y todo lo que ese congreso me dio, me parece de locos que por poco me hubiese perdido de esa gran experiencia en mi vida y tengo que decir que una de las más satisfactorias. Y esto es un gran ejemplo para mí, me encanta poder compartirlo. Da igual si hubiese sido un congreso súper exitoso o no, que tuvimos la suerte de que lo fue y al final se inscribieron casi 14,000 personas, 14,000 mujeres, todas dispuestas a trabajar y a emprender desde la esencia femenina, pero nada de eso hubiese sido posible si yo le hubiese hecho caso a mis miedos y sobre todo al de la incertidumbre, el del fracaso. Yo creo que en mi caso el mayor miedo era el del fracaso. Tenía mucho miedo de que me vieran fracasar porque iba a ser estrepitoso. Vamos, como cuando te caes por los pasillos del instituto tal cual plátano, ¿no? Entonces, eso es lo que hubiese pasado en mi cabeza, era lo que yo recreaba si hubiese fracasado con este congreso. La verdad es que no hay tal cosa como fracaso, porque ya he emprendido otras veces y esas otras veces han fracasado también, pero no las cambio por nada del mundo. Hay veces que me ha ido bien, hay veces que no, y todas las veces me han dejado información y aprendizajes profundos que no hubiese querido borrar en mi vida. Entonces, esto es uno de los ejemplos de lo que el miedo puede hacer en nuestra vida si lo dejamos suelto y libre, que está allí para cuidarnos, está allí para evitar que te caigas en medio del pasillo del instituto, pero también te evita y te puede sabotear grandes logros en tu vida. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el llamado del ser no es más que un llamado de autoexpresión. El ser nos pide que le dejemos expresarse, que le dejemos experimentar y expandirse, pero por las razones que te he comentado y otras más, no permitimos esa expansión. El propósito de vida laboral, el propósito de vida personal, el que sea, simplemente son deseos del ser pidiendo paso, son deseos evolutivos de expansión. Y tal cual como en la carta del juicio y su trompeta, cada tanto nos viene a llamar, cada tanto viene y activa una alarma natural en nuestras vidas. Ya es cosa nuestra qué hacemos con esa alarma. Por ejemplo, la apagamos y seguimos durmiendo, la posponemos y dormimos un ratito más, o la escuchamos y nos levantamos. Solo nosotras podemos tomar esa decisión. Y dependerá, como muestra nuestra carta del juicio, que sigamos bajo tierra o renazcamos y vivamos desde nuestra esencia con todo nuestro potencial. Bueno, gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que todo lo compartido te haya sido útil. Por favor, déjame en comentarios tu sentir y por supuesto, más que invitada estás a seguir este canal y mi Instagram, el cual te dejo aquí, @misha_chaman. Por cierto, pronto estaré lanzando Equilibrio Femenino, mi programa de 8 semanas donde aprenderás a trabajar en profundidad
tu energética femenina, a usar tu cuerpo y sus ritmos como brújula en tu vida y sobre todo a desbloquear tus dones. Si te resuena, escríbeme a info@mishachaman para apuntarte a la lista de esperas y apenas tenga los detalles, serás de las primeras en enterarte. Y si te interesa poder ver de qué va tu propósito y probar ese mapa del propósito, envíame un email o contáctame por Instagram y te haré llegar toda la información sobre esta activación donde yo directamente descargo de tu nube toda la información que necesitas y todas las llaves para poder desbloquear y materializar tu propósito. Así que sin más, nos vemos en el siguiente podcast. Un abrazo enorme y un beso.